Dijeron que jamás sería desafiado. Dijeron que nadie sobrevive después de mirar al sultán a los ojos. Pero ella lo hizo, y él tembló. Aylin fue arrancada de la casa de su madre antes del amanecer. No hubo tiempo para despedidas, ni explicaciones, solo manos rudas, un paño sobre los ojos y el silencio. La carreta avanzaba firme entre piedras y polvo. Afuera, soldados armados. Adentro, ella, encogida, atada y en shock. El destino, desconocido. Solo sabían que era el palacio. El portón de hierro se abrió sin hacer ruido, pero el impacto fue como un grito mudo. Aylin bajó escoltada, con los pies aún descalzos. El suelo estaba frío. Y no solo era el mármol. Dentro del palacio, los pasillos parecían túneles dorados, pero sin salida. Intentó preguntar, ¿por qué yo? El guardia la ignoró, como si no tuviera boca. Recibió un vestido oscuro, grueso, de mangas largas, cosido para borrar. La criada lo lanzó sobre la cama y se fue, sin mirar, sin explicar, sin importar. Horas después la llamaron, un hombre de traje frío y directo. El sultán Zahir al-Muntasar mandó llamarte. Aylin se heló. El nombre bastaba para paralizar aldeas enteras. Lo llamaban el juez de las sombras. Reinaba con órdenes secas y castigos peores. Se decía que una sirvienta se desmayó con solo oír su voz. Aylin siguió, sin suelo, sin elección. La puerta del salón se abrió como la boca de un monstruo. Ella entró y vio una silla de espaldas y un hombre sentado en ella. El aire era denso. El tiempo parecía doblarse a su alrededor. Zahir giró la silla despacio, revelando unos ojos que no parpadeaban, ojos con el poder de cambiar su propio destino. Intentó apartar la mirada. No pudo. Era como si él la jalara hacia adentro, no con palabras, sino con dominio. Nombre. La voz era grave, baja, imperativa. Aylin. ¿Edad? 19. ¿Algún lazo? ¿Prometido? ¿Hermanos? No. Asintió como quien firma un veredicto. Luego lanzó la frase que cortó el aire. «Tu familia ya recibió el oro». Aylin se congeló. ¿Qué? Ni siquiera la miró. Fueron generosos, por lo que vales. Sintió que el estómago se le revolvía, como si algo dentro de ella se hubiera roto y vendido. ¿Ellos me vendieron? Las palabras salieron más como un susurro que como una pregunta. Zahir colocó un anillo sobre la mesa. No fuiste la primera, pero eres la más compatible. Aylin retrocedió un paso. Era como si cada letra revelara su nueva condición. Objeto, función, posesión, sin amor, sin valor. A partir de ahora tu vida pertenece a la corona. Hablaba como quien dicta el clima, sin emoción, sin remordimiento. Tu cuerpo será útil para el linaje. Aylin quiso gritar, pero no lo hizo. En su lugar, su voz salió temblorosa, pero firme. ¿Y si me niego? Zahir alzó una ceja. Peligro. No fuiste llamada para opinar, ni para vivir. Sonrió, seco, de lado. Vivirás, siempre que obedezcas. Pero ahí, algo se rompió. Ella dio un paso al frente, y lo enfrentó con las palabras más arriesgadas de la noche. Tengo sangre. No soy tu creación. Los soldados a los lados sacaron las armas. Aylin sintió la punta fría de una hoja clavarse en su espalda, pero no retrocedió. El sultán levantó la mano, un gesto, y todo se congeló. Bajen. Los guardias obedecieron, confundidos. Zahir se puso de pie y caminó alrededor de ella como un depredador. ¿Sabes cuántas muchachas llegaron aquí así? No soy una de ellas. Todas dijeron eso. Ninguna sobrevivió a la primera semana. Entonces, mátame ahora, pero mírame de frente. La tensión se volvió cortante. Él se detuvo, mirándola, muy cerca. Pero había algo distinto en su mirada. No ira, no desprecio, duda real. Sus dedos temblaban, levemente, pero temblaban. Eso era lo que lo asustaba. Ella lo desestabilizaba. Y él percibía que eso apenas comenzaba. Te quedarás en los aposentos centrales. ¿Por qué? Porque quiero saber quién se atreve a mirarme sin caer. Ella no respondió. Solo le sostuvo la mirada. Y eso lo irritó más que el silencio.
Golpeó la mesa con fuerza. «Que nadie la toque sin mi orden. Nadie». Cuando ella salió de la sala, el sultán permaneció inmóvil, pero a lo lejos su consejero lo observaba. «Ella te hizo retroceder. Cállate». Eso nunca había pasado. De madrugada, Aylin fue llevada a una nueva habitación. Lujosa, espaciosa, pero sin ventanas. Una prisión elegante, y una amenaza clara flotaba en el aire. En la bandeja de la cena, una nota. Las que pensaron que podían ser más que receptáculos desaparecieron. La firma, ninguna. La caligrafía, fina, femenina. Aylin tragó saliva. No había solo al sultán que temer. Había otras fuerzas en el palacio. Y ella acababa de ser notada por todas. Afuera pasos. Alguien rondaba su puerta. Apagó la vela, se sentó en silencio y supo. La guerra había comenzado y ella era el objetivo. Y no sería una guerra de espadas, sino de reputaciones destruidas, sangre real expuesta y caídas de las que nadie sobreviviría para contarlas. En el Salón Dorado, el decreto fue leído en voz alta, ante ministros, sirvientes y miradas que no podían opinar. La joven Aylin, de origen civil, ha sido convocada para servir al propósito real de generar descendencia para el trono Al-Muntazar. Aylin lo escuchó a lo lejos, como si se tratara de otra persona, su nombre, su condición, su destino, todo recitado como un veredicto, frío, sellado, sin posibilidad de respuesta. «La ceremonia comienza al atardecer», avisó el consejero. «¿Ceremonia?» «De purificación, antes de la noche oficial». Ella se estremeció, pero no se atrevió a preguntar más. El palacio había cambiado. El silencio dio paso a la vigilancia. Ahora todos la miraban como algo marcado, como si ya fuera posesión, no persona. Las criadas comenzaron a seguirla a donde fuera. No sonreían, no hablaban, solo observaban, anotaban y reportaban. En el baño ritual, manos frías tocaron su piel, lavaron su cabello como si fuera impuro. Intentó moverse, fue contenida. «Necesitas estar lista». En la sala del trono, Zahir firmaba el decreto. No dudó, no parpadeó, pero al final sostuvo la pluma 3 segundos de más. El consejero lo notó. «¿Duda, señor?» «Precaución. Ella no obedece como las otras. Justamente por eso es la primera que llega hasta aquí». A Aylin la vistieron con un vestido rojo, color de los elegidos, color del sacrificio. No podía respirar bien, y la noche aún ni siquiera había comenzado. Fue conducida a una cámara estrecha, sin ventanas, sin reloj, solo un lecho ancho y un espejo demasiado grande. «Espera aquí, él vendrá». Intentó abrir la puerta, cerrada. Intentó gritar, silencio acolchado. Intentó rezar, pero ya no sabía para qué, ni para quién. Horas después, la puerta se abrió, pero no era él. Era un médico, con ojos clínicos y palabras aún peores. «Vamos a examinar tu ciclo». Ella abrió los ojos con horror. «¿Qué? Necesitamos confirmar tu ventana de fertilidad». «Esto es una locura». Él no respondió. Aplicó un líquido frío sobre su abdomen. Movimientos rápidos, gélidos, profesionales, como si ella fuera solo una parte funcional. «Está en el punto ideal», dijo a alguien del otro lado. Aylin tembló, pero lo peor aún estaba por venir. Más tarde, por la noche, una criada entró sin avisar. Dejó un plato y una sola frase: «Si no quedas embarazada antes de la luna llena, serás reemplazada». «¿Reemplazada?», repitió Aylin en pánico. «Y tu familia castigada». La puerta volvió a cerrarse y ahora el cuarto parecía más pequeño, mucho más pequeño. Zahir observaba desde la cámara de vigilancia. Ella estaba ahí, en el centro, pero había algo en su expresión, algo que no era miedo, era firmeza. Se volvió hacia el consejero. «Aún no se ha quebrado. ¿Debo preparar a otra?» «No, esta será distinta». «¿Distinta cómo?» «Quiero que sienta». «¿Que sienta?» «Que no hay salida, que todo ya está decidido». «¿Y si resiste?»
Zahir miró el espejo. Nadie me resiste por mucho tiempo, pero en el fondo sus manos estaban demasiado cerradas, como si algo se le escapara del control. A la mañana siguiente, Aileen fue llevada a la cámara de preparación. La vistieron con un velo dorado, le colocaron pulseras que sonaban como grilletes y rociaron perfume como si la enterraran viva. Vio a otra joven limpiando el suelo. La muchacha no levantó la mirada, solo murmuró al pasar. Algunas regresaron llorando, otras nunca regresaron. Aileen intentó preguntar más, pero la jalaron, la llevaban a otra sala, con otra puerta, que no se abría desde adentro. En la puerta una marca, un sol con dos lanzas cruzadas. ¿Qué significa eso? La criada susurró, sala de sellado. La puerta se cerró, con llave, sola otra vez. Dentro una bandeja con frutas y una tela negra doblada en forma de triángulo. Solo 3 palabras bordadas, cuando él venga. Y entonces lo comprendió. La primera noche sería cuando él quisiera, sin aviso, sin preparación, sin defensa. Zahir caminaba por los corredores secretos del palacio. Los guardias se apartaban al verlo, pero uno habló sin pensar. «Señor, usted está diferente». El sultán se detuvo, se giró lentamente. «¿Cómo así? Sus ojos están más oscuros hoy». Zahir no respondió, pero lo supo. Él también lo sentía, porque algo en esa muchacha lo inquietaba. No era deseo, era inestabilidad, como si su presencia desordenara el trono por dentro. En la habitación, Aileen sostenía el velo con fuerza. No sabía si era protección o un ahorcamiento simbólico, pero entonces escuchó un sonido del otro lado, pasos lentos, firmes, que se detuvieron frente a la puerta y permanecieron ahí por mucho tiempo, pero la puerta no se abrió. El silencio duró minutos. Luego los pasos se alejaron. Aileen se derrumbó, pero no lloró. Sabía lo que eso significaba. Él quería que supiera que era él y que la próxima vez no dudaría. Ella susurró para sí misma, que venga, pero por dentro lo sabía. Lo que estaba a punto de suceder no la destruiría solo a ella. Podría derrumbar el propio palacio. Los pasos desaparecieron en el corredor, pero el daño quedó. Aileen no durmió, no lloró, no rezó, solo escuchó. Escuchó el sonido del palacio vivo, espiando. Escuchó los susurros entre muros velados. Escuchó que ser elegida no significaba protección. Era solo una forma más lenta de castigo. Al día siguiente, nadie habló de la noche, pero todos actuaron como si algo hubiera pasado. Las criadas dejaron de tocarla. Los guardias miraban 2 veces antes de abrir la puerta. En el comedor del palacio, la sentaron en la mesa de honor, pero nadie se sentó a su lado. Ni siquiera los sirvientes se acercaban con naturalidad. Era como si cargara veneno. Una mujer mayor la sirvió, ojos afilados, manos demasiado suaves. «Ten cuidado con el té de la mañana, cambia de sabor según tu valor aquí». Aileen no reaccionó, pero no bebió el té, y vio en el reflejo del espejo a la mujer sonreír discretamente, como si acabara de perdonar o poner a prueba una vida. En los corredores, 2 ministros hablaban en voz baja. Ella pasó, y uno de ellos cortó la frase a la mitad. «¿Escuchó?», susurró el otro. «Esa oye más de lo que debería». Aileen no mostró nada, pero empezó a caminar más despacio por los pasillos, escuchando, oliendo, mapeando, y comprendió. No todos ahí querían que cumpliera su misión. En la biblioteca vacía, encontró un libro escondido detrás de otro. Era un cuaderno sin título, escrito a mano, con tinta antigua, con la misma caligrafía del billete dejado en su bandeja. Registros de fertilidad, proyecto linaje, fechas, nombres, ciclos, observaciones y tachaduras. Algunas anotaciones estaban rayadas con violencia. Un nombre se repetía más que los demás, Leila, con observaciones extrañas, resultado insatisfactorio, memoria activada, influencia no deseada, y una frase en rojo,
nunca volver a permitir vínculo emocional. Aileen cerró el cuaderno con el corazón acelerado. No era la primera, pero podía ser la primera en provocar recuerdo, y eso era más peligroso que fallar. Al salir de la biblioteca, vio a una joven espiando a lo lejos, hermosa, bien vestida, en posición privilegiada, con odio en los ojos. «Así que eres tú». Aileen no dijo nada. La joven se acercó firme. «Fui entrenada para él durante 2 años. Nunca me llamó. Ahora llegas tú». ¿Y él duda? Rió, pero sin humor. «Descubrirás que dudar es el principio del fin, aquí dentro». Se dio la vuelta dejando la advertencia en el aire. Aileen comprendió. Eso no era celos, era guerra. Más tarde, en el jardín interior, el sultán observaba desde lo alto. Aileen caminaba entre las rosas, sin prisa, sin hacer reverencia, sin huir del sol. Él entrecerró los ojos. No pregunta, no suplica, no se dobla. ¿Desea que la castigue?, preguntó el consejero. No, quiero entender dónde está la grieta, porque algo se está escapando. En la sala privada del sultán se tomó una nueva decisión. Cambien a las criadas de Aileen. ¿Alguna sospecha? No, pero necesito ver cómo reacciona a nuevas influencias. En el cuarto, Aileen notó el olor distinto en las sábanas. La nueva criada dejó la tela más áspera, más extraña, y observaba todo, sin sonreír, sin siquiera disimular. En el cambio de turno, la criada anterior susurró: «Duerme de lado esta noche. La costura del colchón puede lastimarte». Aileen no entendió, pero al anochecer lo vio. Había fragmentos de vidrio cosidos dentro de la almohada. No gritó, no denunció, solo los retiró, uno por uno, y los dejó sobre la bandeja de la cena, junto a la cuchara, para ser vistos, pero no comentados. Al día siguiente, nadie dijo nada, pero todos lo sabían. La nueva criada fue retirada sin anuncio, y la anterior regresó, con un leve gesto de cabeza. Microvictoria. Nadie celebró, nadie admitió, pero ella había ganado la primera batalla sin usar palabras, solo mirada y espera. En el ala norte, 2 concubinas discutían. El sultán ha pospuesto 3 compromisos desde que ella llegó. Está perdiendo enfoque, está perdiendo el palacio. Zahir escuchaba detrás del muro. No intervino. Pero cuando caminó por el siguiente corredor, sus pasos ya no sonaban tan firmes. Más tarde, durante una reunión, el sultán se distrajo por segundos. Confundió el nombre de un ministro veterano. Por primera vez, pidió que repitieran un informe. El consejero lo anotó en silencio. En el salón principal, Aileen se cruzó con una figura inesperada. Un niño pequeño, bien vestido, ojos vivos. ¿Eres la nueva mujer del sultán? Ella se congeló. Solo soy una huésped. Mentira. Mi padre no trae huéspedes. Y salió corriendo, riendo. Aileen sintió el peso de esa frase como un clavo. Padre. Al día siguiente, entre la ropa doblada, había algo escondido. Un trozo de tela bordado con una letra L y un hilo rojo cosido en forma de cruz. Aileen no sabía quién lo dejó, pero entendió el mensaje. Alguien la marcó o la advirtió, y nadie marca algo que no teme. En el espejo, su reflejo parecía más firme. Seguía siendo prisionera, pero en ese tablero acababa de moverse. Y alguien lo sintió. Horas después, en el centro médico del palacio, algo fue destruido. Un frasco raro, usado en los exámenes de fertilidad. Nadie supo quién entró. El resultado: pruebas suspendidas por 48 horas. Zahir escuchó la noticia en silencio. ¿Coincidencia? No. Entonces, ¿qué sugieres? Que ella empezó a crear aliados, incluso sin saber quiénes son. Esa noche, un billete fue deslizado bajo la puerta de Aileen, distinto al anterior. Letra masculina, papel grueso. No bajes la cabeza, pero no parpadees. Hay ojos incluso en los ojos. Ella lo guardó bajo la almohada y susurró por primera vez con media sonrisa: ahora soy más que una pieza, soy un riesgo. El día comenzó con el sonido de las campanas de la torre este. Antes de que saliera el sol, una nueva rutina, un nuevo orden.
Aileen fue despertada por golpes en la puerta. «Levántate. Evaluación matutina». Se vistió rápido. No preguntó nada. Sabía que las preguntas serían ignoradas. Dos mujeres la esperaban en el corredor, sin uniformes, pero con autoridad. «Ven con nosotras». «¿A dónde?» «A tu reclasificación». El camino fue silencioso, pero cada paso parecía vigilado por algo que no veía. Pasaron por alas que nunca había conocido. Más frías, más limpias, más vacías. Llegaron a una sala blanca, con sillones aislados. En cada uno, una mujer sentada, esperando. Miradas bajas, postura rígida, todas en silencio. Aileen fue llevada al asiento número 7. Colocaron una hoja frente a ella. Evaluación de aptitud para permanencia prolongada. Sin firma, sin explicación. Las preguntas parecían comunes al inicio. ¿Cómo duermes? ¿Sientes mareos con frecuencia? ¿Con qué sueñas? Pero luego comenzaron a cambiar. ¿Te consideras obediente por naturaleza? ¿Has sido castigada físicamente? ¿Temes volverte invisible? Aileen se detuvo, pero el silencio alrededor la obligó a continuar. Al final, un guardia recogió el formulario. No se dijo una sola palabra, pero ella sabía, esa prueba no era médica, era ideológica. De regreso en el cuarto, encontró la ropa cambiada. El vestido rojo había desaparecido. En su lugar, una tela gris, gruesa, sin forma. Se la puso. En el espejo, casi no se reconoció. El velo también era distinto, más opaco, más pesado. ¿Un disfraz o un descenso? En el almuerzo la llevaron a otro comedor, sin aviso, sin explicación. Ahora se sentaba a la mesa con mujeres mayores, desconocidas, en silencio. Las conversaciones desaparecieron. El plato era más pequeño, la comida más simple. No se dijo nada, pero todo fue entendido. Era un mensaje. De vuelta en los pasillos, vio a la antigua criada limpiando el suelo. La mujer no levantó la vista, como si no la conociera, como si hubiera recibido una nueva orden. El castillo parecía el mismo, pero todo estaba distinto. Las miradas se evitaban, las puertas ya no se abrían automáticamente. Ni odio, ni compasión. El sistema se cerraba como una concha, sin ruido y sin escapatoria. Aileen intentó entrar a la biblioteca. Estaba cerrada. Pidió té. No llegó. Llamó. Nadie respondió, como si su voz hubiera perdido permiso. La noche siguiente, la cama no tenía cobija, el agua del baño demasiado tibia, la vela a la mitad, nada grave, pero todo calculado. Durmió sentada abrazando sus piernas, sin llorar, sin hablar, pero sintiendo el peso del nuevo tipo de guerra. A la mañana siguiente, otra novedad. Fue llamada a una presentación visual. Debía permanecer de pie, inmóvil, frente a 3 evaluadores. Hombres, fríos, impersonales. Uno de ellos anotó: no sonríe, no baja la mirada, no muestra rendición. Ella escuchó todo. Después, silencio. Horas de espera en un salón vacío, sola, sin reloj, sin ventana, sin propósito visible. Y entonces, él entró, Zahir, sin anunciarse, sin escolta, sin una palabra. Caminó hacia ella, observó, rodeó, se detuvo frente a ella, solo miró. Ella sostuvo la mirada, el tiempo que pudo, pero algo en él había cambiado, o tal vez estaba más visible, cansancio. Eso era. Bajo la dureza, sus ojos estaban hundidos, como si el imperio pesara más de lo que había previsto. ¿Crees que estás jugando?, dijo al fin. Ella no respondió. ¿O simplemente te cansaste de esperar el castigo? Silencio. Zahir se acercó aún más, pero no la tocó. Solo la miró, largamente, como quien busca grietas. Este lugar ya ha devorado mujeres más fuertes que tú. ¿Y hombres?, susurró Aileen. Él no respondió, pero parpadeó, solo una vez. Salió de la sala sin más palabras, pero antes de cerrar la puerta, dijo algo al guardia. Inicia el protocolo de contención suave. La puerta se cerró, y el eco de la frase quedó. Aileen no sabía qué significaba, pero supo que, a partir de ahí, sus decisiones serían limitadas.
sin que ella notara cómo ni cuándo. Más tarde, notó que el corredor contiguo había cambiado. Ahora había 3 puertas cerradas, donde antes había paso libre, todas idénticas. Todas sin aviso. En el techo del cuarto apareció una pequeña rejilla, una rendija de observación, o de ventilación, o solo un recordatorio de que no estaba sola. En la última comida del día, algo extraño, una flor blanca, colocada en el plato, sin aroma, sin espinas, pero con un significado claro: neutralidad. Aileen no la tocó, pero tampoco la retiró del plato. La dejó ahí, intacta, como respuesta invisible. En la torre más alta, el sultán observaba el patio. No habló con nadie, pero en su diario personal escribió: «Ella está en jaque, ahora veremos si de verdad es pieza o jugadora». En la madrugada, la puerta de su cuarto crujió, pero no se abrió. Una sombra se movió del otro lado, y la cerradura giró 2 veces. Ella se sentó en la cama. Sabía lo que eso significaba. El juego continuaba, pero ahora el tablero estaba minado. Ella no sabía cuánto tiempo había pasado. Días, horas. El tiempo en el palacio no era lineal, era controlado. La rutina cambiaba sutilmente con cada amanecer, sin explicaciones, sin lógica aparente, pero todo en ella era reacción. La comida comenzó a tener siempre el mismo sabor, sin sal, sin textura, como si quisieran borrar incluso el placer o la noción del tiempo. El espejo del cuarto desapareció. Nadie explicó nada, pero ella sintió el vacío al despertar, como si le hubieran arrancado el derecho a verse. En los corredores, las alfombras fueron cambiadas, nuevos patrones, colores más oscuros. Aileen no comentó nada, pero memorizó los detalles, porque lo sabía. Nada ahí era decorativo. Cada cambio decía algo. La pregunta era: ¿para quién? En la antesala del salón este, una criada tropezó. Derribó un jarrón. El sonido rompió el silencio. Todos miraron a Aileen. Aunque no tenía culpa, ella lo sintió. Era como si esperaran que cayera, como si desearan que se equivocara, solo para poder castigarla con justicia. Pero no cayó. En el jardín interior pasó junto a 2 músicos ensayando. La melodía se detuvo cuando ella se acercó. El sonido volvió cuando se alejó. Tonos distintos, más fríos. Los árboles parecían haber cambiado de lugar. O tal vez los caminos fueron alterados. Se perdía con mayor facilidad, y nadie la ayudaba a regresar. Durante un baño, el agua se cortó de repente. Se quedó ahí, mojada, con jabón en el cabello, esperando a que volviera. Tardó. En el salón de los tapices, vio su nombre discretamente tachado del muro de registro. Ahí, los nombres de las seleccionadas eran bordados. El suyo ahora era solo una mancha. No era un castigo oficial. Era invisible, pero real y eficaz. Las criadas más antiguas comenzaron a actuar como sombras. Seguían, limpiaban, observaban, pero ya no le hablaban, ni siquiera con gestos. En la biblioteca le permitieron entrar otra vez, pero los libros estaban reorganizados. Los títulos útiles habían desaparecido. Solo quedaba poesía, sin índice, sin inicio, sin final. Su ropa fue cambiada una vez más. Tela más ajustada, movimiento más restringido, sin comodidad. Aileen no protestó, pero empezó a caminar más despacio, como si midiera el suelo antes de pisar, como si escuchara lo que nadie decía. Una mañana, la hora de la comida fue adelantada. Nadie avisó. Cuando llegó, todo ya había sido servido y retirado. Se quedó con hambre. En el salón de piedra la vieron bostezar. Horas después, su tiempo de descanso fue reducido, sin aviso, sin derecho a queja. Ella iba descubriendo el sistema, siendo moldeada por él, o siendo puesta a prueba, o siendo vigilada, o todo a la vez. Zahir comenzó a observarla desde lejos, desde balcones, desde espejos, desde puertas entreabiertas. No decía nada, pero estaba ahí. En los pasillos oyó su nombre, dicho por voces que no la veían. ¿Aún sigue aquí?
¿Todavía no se ha quebrado? Tal vez solo estén retrasándolo. Comenzó a notar un sonido recurrente por la noche. 3 golpes secos contra el muro de piedra, siempre a la misma hora, nunca del mismo lado. Una mañana fue llevada a una sala vacía, mesa larga, sillas vacías. Se sentó y esperó. Nadie llegó, pero las velas se apagaron solas y la puerta se cerró con llave desde dentro. Por minutos o por horas salió sin decir nada, pero esa noche le costó dormir, no por miedo, sino por la pregunta que no dejaba de repetirse: ¿en qué me estoy convirtiendo? En el balcón de mármol, Sahir la observaba a distancia. Ella estaba sentada en silencio, mirada firme, pero menos brillante. Él anotó algo en un pergamino corto. Resiste, pero ahora siente. El siguiente paso decide. Dobló el papel, lo guardó. No se lo dijo a nadie. Más tarde, al volver al cuarto, Aileen notó un cambio. La puerta, antes cerrada con llave, estaba apenas entornada, pero la perilla tenía polvo. Alguien quiso que pareciera accesible, pero no lo era. Era una trampa de elección, y ella no cayó. A la mañana siguiente, la costura del vestido era distinta, ligeramente más corta, movimiento aún más limitado, como si midieran cuánto luchaba por mantenerse erguida. En el suelo del cuarto, una piedra nueva, de coloración sutilmente distinta. Pisó con cuidado. El sonido fue más fuerte de lo esperado. Resonó. Aileen levantó la vista y vio la rejilla del techo más abierta. El viento pasaba por ahí ahora. ¿O escuchaba? Ese día el té llegó tarde, pero llegó, con un pétalo blanco en el fondo de la taza, sin aroma, sin sabor, pero muy visible. Devolvió la taza intacta y notó que la bandeja fue retirada por alguien distinto, alguien con guantes. Más tarde oyó a la criada del corredor decir: «La siguiente será menos resistente», y un susurro como respuesta: «o más útil». La noche siguiente, la vela del cuarto no encendió, ni siquiera con fuego. La mecha estaba mojada. Intencionalmente, Aileen se recostó en la oscuridad, pero no durmió. Se quedó mirando la rendija de la puerta. Sabía que algo se acercaba. En el piso superior, Sahir permanecía de pie, sin trono, sin testigos. Solo él, la oscuridad y el malestar creciente. Escribió solo 3 palabras a solas: «Ella está dentro», y luego las borró con la mano, como si aún no supiera si era verdad. La vela no encendió, la perilla no giró, pero algo cambió esa noche, y Aileen lo sintió. La respiración del palacio era distinta, más contenida, más vigilada, más incorrecta. El silencio no estaba vacío, era estratégico. Había escucha, había presencia. Ella se recostó, sin cerrar los ojos. Esperó, sin saber qué. El viento pasó por la rejilla abierta, frío, lento, casi cuidadoso. El sistema ya no la tocaba de forma directa, pero tampoco le permitía paz. Era un castigo de ausencias y de presencias invisibles. Al día siguiente, las campanas no sonaron. Despertó con el sonido de pasos. No eran los habituales. Había desajuste. La nueva criada tenía las manos temblorosas. Evitaba mirarla a los ojos. Cambiaba las sábanas demasiado rápido. Derramaba el agua sin querer. Aileen no comentó nada, pero lo registró. Ahí había miedo de alguien. Fue llevada al salón de observación. La misma sala, la misma silla. Esta vez, nadie habló. Las ventanas estaban cerradas, las velas encendidas en pares, el aire más denso, el tiempo suspendido. Se sentó, esperó, escuchó los ruidos del piso superior, pasos contenidos, conversaciones apagadas. La puerta se abrió. No era Sahir, era un hombre con traje oscuro. Levantó un pergamino, leyó en voz baja y salió, sin explicación, sin reacción. Pero al salir, la puerta se cerró con 2 vueltas de llave. Más de lo necesario. Aileen se recargó en la pared, contó los segundos, comprendió. Estaban midiendo su paciencia o su soledad. Al final del día, le dieron ropa distinta, más pesada, más rígida, de color indefinido. La tela raspaba, limitaba los brazos. El velo era más grueso.
y apagaba los sonidos. A la hora de la comida la cuchara no estaba. Comió con las manos, sin expresión, sin prisa. La pared del cuarto tenía un nuevo rasguño, curvo, largo, reciente. Sintió olor a aceite en las sábanas. No era perfume, era control o advertencia. El sonido volvió esa madrugada. 3 golpes, luego 2, luego 1. Un patrón nuevo. No se movió, pero contó, lo marcó en la mente. La misma secuencia durante 3 noches. En la cuarta, el sonido cesó y la puerta crujió sin abrirse. Ella se levantó, fue hasta la rendija. Nada, pero la bandeja de la cena estaba intacta, con un vaso extra, con un líquido transparente. No bebió, pero no lo movió. A la mañana siguiente, el vaso desapareció, sin contacto, sin sonido. En la terraza, Zahir miraba el patio, sin capa, sin anillo, sin voz. El consejero se acercó. El protocolo no la ha quebrado, pero tampoco ha vencido. ¿Desea usted? Deseo silencio. Zahir entró al salón de los espejos, solo. Miró su reflejo y parpadeó. Raro. Aileen fue llamada a caminar por el patio interior. Primera vez en semanas, pero sola y con 2 guardias al fondo. Las piedras estaban mojadas, el sol oculto, el viento en contra, todo programado. Un pájaro se posó en el pretil. Ella extendió la mano. No voló, se quedó. Alguien lo vio y lo anotó. Un gesto, una distracción, un riesgo. En la torre sur, voces discutían. Está durando demasiado. Tal vez por eso está funcionando, o por eso está fallando. Aileen regresó al cuarto. Ropa nueva. Otra vez. Esta vez, blanca y ligera. En el suelo, una tela doblada, neutra, sin marca. A un lado una caja de madera cerrada. No la tocó, ni se recostó. Permaneció de pie, hasta que oscureció, y esperó lo que no llegó. En la sala superior, Zahir no hablaba, solo observaba. En el papel frente a él, 4 marcas paralelas y un círculo cerrado. Las tachó con rabia, dobló la hoja y se dijo a sí mismo, basta. La noche terminó en silencio, pero el suelo del corredor crujió. Alguien se detuvo frente a la puerta de Aileen y no se fue. La sombra seguía ahí, inmóvil, detrás de la puerta, sin golpear, sin llamar, sin irse. Aileen no respiraba hondo, solo mantenía los ojos abiertos, fijos en el contorno de la madera, esperando. El sonido de pasos llegó desde el fondo del corredor. 2, luego otros 2. La sombra retrocedió, desapareció, pero ella no se relajó. Sabía lo que eso era, no una visita, una advertencia. A la mañana siguiente, cambiaron las sábanas, grises, más gruesas, sin pliegues visibles. El perfume en las almohadas había cambiado. Demasiado dulce, demasiado intenso, irritante. En el corredor la vieron y guardaron silencio. Criadas que antes la ignoraban, ahora susurraban, pero sin mirarla de frente, solo rodeándola. Fue llamada al patio sur, sin explicación. Ahí encontró 3 sillas vacías y una bandeja con pan seco. Se sentó, esperó, pero nadie llegó, ni voz, ni señal, solo el sonido de las hojas con el viento. A lo lejos, una silueta, alguien de negro, detenido detrás de una ventana ovalada, inmóvil, observando. Aileen mordió el pan, duro, sin sabor, pero masticó, sin dudar. Regresó al cuarto. Ropa nueva, color verde oscuro, telas más ajustadas en los hombros. Un billete, no, pero un marcador sujeto a la cortina. Un número, 2, sin nada escrito. Lo guardó, sin preguntar, sin reaccionar, pero lo guardó. En el ala este, escuchó a alguien decir, dudó en la última reunión. Ella estaba en el ala oeste cuando pasó. Silencio. Más tarde, fue llamada al salón menor. Zahir estaba ahí, de pie, de espaldas. No se giró de inmediato, pero habló. ¿Dormiste bien? Ella dudó. Lo suficiente. Él se dio la vuelta. Ojos oscuros, sin ira, pero sin alivio. ¿Has soñado? Esperó antes de responder. Sí. ¿Con qué? Con cosas que aún no existen.
Él la miró más tiempo que antes, luego volvió a darse la vuelta y salió, sin más palabras. La sala quedó fría, el sonido de la puerta al cerrarse resonó. Aileen permaneció ahí, inmóvil. Una criada entró, muda, dejó una pequeña bandeja, té, 2 tazas, pero solo una llena. La otra estaba vacía, fría, permaneció ahí, intencionalmente, como si esperara ser llenada. En la terraza superior, Zair sostenía un libro. No leía, solo lo sostenía, con los dedos demasiado tensos. El consejero se acercó. Usted la observa más que a las otras, y por eso veo menos. ¿Desea terminar con ella? Deseo entenderla. En el patio, Aileen pasó por un camino nuevo. Las piedras formaban un diseño, un símbolo extraño, como un ojo cortado a la mitad. Se detuvo. Miró alrededor, pero nadie parecía notarlo. Solo ella. Al final del día retiraron la cama. Sin explicación, recibió una estera y una cobija delgada. Al recostarse, escuchó ruidos en el techo, más suaves, pero rítmicos. Una secuencia conocida. El número 2 regresó a su mente. 2 golpes, 2 días, 2 ojos, 2 lados. En el comedor la vieron sentarse y retiraron la comida de los otros platos. Quedó sola en la mesa, alimentada, pero aislada. De regreso al cuarto, vio el espejo cubierto. Alguien lo envolvió con tela negra, sin romper el vidrio, sin ensuciar. Aileen no lo destapó, solo miró y se dio la vuelta, como quien comprende, sin querer aceptar. En la madrugada, el viento cambió. El sonido en el techo se detuvo, pero la perilla giró, sin abrir. Ella se sentó en la estera, el número 2 entre los dedos, el silencio en los ojos y algo nuevo en el aire. En la torre norte, Zair estaba solo, respiración contenida, mirada fija en el jardín, y el anillo fuera del dedo. El juego no se detuvo, solo cambió de capa. Ahora ya no había tablero, solo piezas sueltas, que empezaban a elegir sus propios movimientos. El suelo parecía más frío esa mañana, o tal vez eran sus pies, o tal vez era el día. La puerta crujió de forma distinta, 3 veces, con un sonido de madera húmeda, presionada desde dentro. La ropa sobre la cama era demasiado ligera, más expuesta, como si la prepararan para algo que no fue dicho o que todos ya sabían. En el patio, el viento cambió de dirección. El perfume de los árboles había desaparecido, ni dulce ni intenso, solo ausencia. Aileen caminó en silencio. Los guardias no la siguieron, pero los ojos estaban ahí, en todos los rincones. En el corredor oeste uno de los tapices cayó, sin viento, sin contacto, simplemente cayó. Nadie lo recogió, nadie lo reemplazó, nadie habló. Eso era nuevo. Aileen pasó despacio, miró el vacío en la pared y continuó, como quien percibe una grieta. En la sala menor, la silla central había desaparecido. Solo quedaron las laterales. Ella se sentó a la derecha, aún sin ser instruida. Del otro lado, silencio, hasta que la puerta se abrió. Él, Zair, con los ojos pesados, no habló de inmediato. Se sentó a la izquierda, lejos, pero presente. La mesa entre ellos estaba vacía, sin papeles, sin bandeja, sin armas. ¿Sientes dolor? La pregunta llegó sin mirarla. No. ¿Tienes miedo? Depende de la hora. Él asintió, como si esperara eso, o como si confirmara algo, que nunca diría. ¿Estás cansada? Sí. Él levantó la mirada. Yo también. El silencio que siguió fue el más largo hasta ahora. Ella no se movió, él tampoco, pero el tiempo se estiró. La vela a un lado titiló. La mecha se apagó sola. Ninguno reaccionó. Fuiste demasiado lejos. Ella no supo si era acusación, o constatación, o envidia. Él se levantó, pero se detuvo a la mitad del gesto, como si algo pesara en los hombros, o en los huesos. Salió sin terminar la frase, sin cerrar la puerta, sin dar instrucciones. Aileen se quedó ahí, mirando el banco vacío, sintiendo la brisa entrar por el espacio abierto.
Más tarde fue llevada al salón de costura, pero nadie cosía. Todas fingían. Hilos sin aguja, telas sin corte. Continúa el punto, dijo la supervisora, pero no había hilo. Ella obedeció, cosiendo lo invisible. Al regresar, recibió ropa nueva, gris claro, más suelta, más fría. En el corredor, una gota cayó del techo. No era agua, era aceite. Cayó sobre su hombro, manchó la tela, pero nadie comentó nada. Por la noche la cama volvió, pero con el colchón volteado y una costura distinta en el centro, más firme, más profunda. Durmió mal, despertó con dolor en la espalda y un leve ardor en la piel, nada visible, pero presente. En el desayuno 2 cucharas, pero solo un vaso. La otra cuchara estaba torcida, ligeramente. Alguien la dejó así, alguien lo vio, alguien esperaba una reacción. Ella no reaccionó. En lo alto de la torre, Sahir sudaba, incluso con el viento frío. No decía nada, pero la mano le temblaba sobre el barandal. Señor, ¿desea cancelar los próximos ritos? No, están retrasados. Justamente por eso, no deben fallar. La sala de rituales fue abierta a la fuerza al día siguiente. Algo se atoró, algo se trabó. Un sirviente fue reprendido, en público. La tensión era visible, las fallas discretas, pero crecientes, como una muralla antigua, a punto de ceder. Aileen fue llevada ante el espejo dorado, pero el vidrio estaba manchado. Alguien limpiaba, alguien fallaba. «Mírate», dijo una voz detrás. Ella no miró, pero vio, y por primera vez no se reconoció por completo. En el techo, una grieta fina. No estaba ahí el día anterior. Ahora sí, como ella, como él, como todo ahí. En la madrugada sonó una sirena amortiguada, una alarma no declarada, 3 toques cortos y silencio. En la puerta de su cuarto, por la mañana, un nuevo paño doblado, esta vez negro, y cosido en forma de una X. El paño negro con la X seguía ahí, doblado, sin aroma, pero cargado de intención. Aileen no lo movió, ni lo ignoró, solo lo observó, como quien entiende que la siguiente jugada viene del otro lado. Esa mañana no trajeron té, trajeron leche, demasiado caliente, sin cuchara. En el fondo del vaso algo se movía. No era polvo, no era flor, era intencional. Ella no bebió, pero tampoco reclamó. Lo devolvió con el borde intacto, como siempre. El corredor estaba silencioso, pero las miradas regresaron. No de desprecio, sino de cautela. Su presencia comenzó a alterar las rutinas. Cuando Aileen salía, las puertas se cerraban antes. Los pasillos eran bloqueados, los caminos desviados. Las criadas cambiaban turnos con más frecuencia, evitaban hablar cerca de ella, escuchaban, anotaban, susurraban, con miedo. Algo cambió en la respiración del palacio, como si la estructura esperara que ella desapareciera, pero ella permanecía, sentada, de pie, caminando, observando. Al sultán se le veía menos, pero su nombre se escuchaba más. No está durmiendo. Ella le está drenando algo. La sala del trono fue cerrada durante 3 días. Dijeron que era mantenimiento, pero el sonido de discusiones atravesaba los muros gruesos, voces tensas, palabras ahogadas. Aileen fue llevada al ala de los pájaros, sola, sin aviso, sin propósito aparente. Dentro, decenas de jaulas, pero pocas aves. Algunas picoteaban el vacío, otras guardaban silencio. En el centro, una jaula dorada, vacía, brillante, intocable. La guía no habló, solo señaló. Aileen entendió. El silencio era la lección, o el reflejo. Al salir, pasó frente a un espejo de doble cara. Vio su propio reflejo, moverse un segundo antes. Se quedó inmóvil. El reflejo también. Del otro lado, una respiración, fuerte, pero contenida, como si alguien hubiera estado ahí demasiado tiempo. Por la tarde, la ropa entregada era blanca, con bordes rojos, delgados, casi ocultos, pero visibles bajo la luz directa. En el comedor, la mesa fue movida.
Ella quedó en el centro, sola, más expuesta que antes. El pan estaba duro, el agua tibia, el mantel manchado, pequeños mensajes repetidos. Al final del día fue llamada al salón menor. Esta vez, Zahir ya estaba ahí, sentado, mirando hacia la puerta. «Estás cambiando el clima del palacio». Ella no respondió. Él continuó. «Algunos llaman a eso presencia, otros amenaza». Aylin bajó la mirada, no por miedo, sino por cálculo. Ella ya sabía lo que venía. «Tu permanencia está bajo evaluación». Ella lo miró, largo rato, y dijo, «Desde el primer día». Zahir no parpadeó, pero su mandíbula se tensó. «¿Qué quieres?». Aylin no respondió. Él se levantó despacio, sin fuerza, sin convicción, como si cada palabra de ella hubiera sido una grieta en el suelo. «Tal vez sobreestimé tu estabilidad o subestimaste la tuya». Silencio, tenso, amargo, real. Fue despedida sin gesto, sin guardia, sin guía, simplemente dejada en el vacío del corredor. La puerta de su cuarto estaba entreabierta, pero había algo dentro, un banco y un pequeño paño extendido. Sobre él, letras bordadas a mano, incompletas. El resto, cortado. Aylin se sentó en el suelo, miró el paño y por primera vez cerró los ojos antes de dormir, por elección. En la torre norte, Zahir arrancó una página de su propio diario, la quemó, sin leerla, sin respirar hondo. A la mañana siguiente, el número de la puerta había desaparecido, borrado, como si nunca hubiera existido. Pero ella seguía ahí. Las criadas ahora se referían a ella como ella. Nunca señora, nunca invitada, nunca su nombre. Su nombre desapareció de los papeles, pero no de las miradas y mucho menos de los miedos. En el ala administrativa se escuchó: «Ella tiene que irse, o él caerá, o todos». La noche llegó antes de tiempo. El cielo se oscureció antes de lo esperado. El aire se volvió más pesado y la perilla del lado de afuera giró sin tocar. La perilla giró, no con prisa, no con violencia, sino con decisión. Aylin no se levantó, no se escondió, ni fingió sorpresa. Ella esperaba. La puerta se abrió, sin crujir, sin viento, sin aviso. Era él, Zahir, sin escolta, sin anillo, sin velo de mando. Entró despacio, miró alrededor, vio la estera, el paño con las letras cortadas, y a ella. «¿Sigues aquí?». Ella no respondió, incluso cuando nadie más creía que lo estarías. Silencio. Caminó hasta el centro del cuarto. Se detuvo frente a ella. «No sé qué hacer contigo». Ella alzó la mirada. «Ni conmigo mismo». El suelo parecía firme, pero los ojos de él no. Temblaba, no por miedo, sino por verdad. «Esta casa, este trono, se sostiene con miedo y con silencio», completó ella. Él asintió, como quien por fin escucha. «Fui criado para mandar, y yo para obedecer», dijo ella. «Pero tú no obedeciste, tú no mandaste». Una pequeña risa escapó de él, la primera en mucho tiempo, casi un sollozo, pero se quedó a la mitad. Se sentó en el suelo, a su lado, sin decreto, sin posición. «¿Me venciste?». «No». «Entonces, ¿por qué sigo perdiendo?». Ella respondió: «Porque sigo aquí». El tiempo se detuvo, ninguna vela encendida, ningún guardia llamando, ningún reloj anunciando nada. Aylin colocó el paño entre ellos, las letras incompletas. «Ober». Zahir tocó con un dedo, manchado de tinta. «Obligaciones», completó. Ella lo miró. Él sonrió. No era culpa, era rutina. A la mañana siguiente las campanas no sonaron. Aylin salió del cuarto sola. Nadie bloqueó el paso, nadie la siguió. Las criadas bajaron la mirada, pero sin miedo, sin odio, solo un silencio respetuoso. El corredor estaba limpio, el jardín abierto, el camino claro. Ella caminó. Desde la torre Zahir observaba, sin túnica, sin cetro, sin trono. «¿Se va?», preguntó el consejero. «No». «Entonces, ¿qué está haciendo?». «Eligiendo quedarse». La escalera del este fue destrabada, la sala de los pájaros vaciada.
el espejo limpiado y el tapiz caído, recolocado. En el centro del patio, Aileen se detuvo, respiró hondo, sola, íntegra. Zahir bajó, pasos lentos, sin público, sin aplausos. Ella se giró. Él se detuvo, ninguna palabra, pero todo estaba dicho. «El trono aún es suyo», dijo el consejero a lo lejos. Zahir respondió: «No, nunca lo fue». Aileen no sonrió, pero sus ojos lo dijeron todo. Él tampoco sonrió, pero bajó la cabeza. La noche siguiente, su cuarto estaba vacío, pero la sábana estaba estirada y el paño con la X había desaparecido. En lo alto del palacio, las luces permanecieron apagadas, no por luto, sino por descanso. Por primera vez, nadie anunció el cambio. Nadie escribió un nuevo decreto, pero todos lo supieron. Un nuevo tiempo había comenzado, sin gritos, sin sangre, sin revueltas, solo una elección. Y así fue como cayó un imperio de silencio, no por guerra, sino por presencia y por permanencia. Después de que el silencio cayó, algo nuevo nació. El trono no volvió a ser ocupado. Ahí quedó, intacto, vacío, pero por primera vez en paz, sin gritos, sin vigilias, sin miedo. El nombre de Aileen no fue bordado en los muros, pero era murmurado en los corredores, con respeto, con asombro. Ella no salió del palacio, pero tampoco quedó prisionera en él. Creó otro ritmo, otro lugar, dentro del mismo lugar. La antigua cámara de los espejos se convirtió en sala de lectura. Las rejas del techo fueron retiradas, los corredores más lentos, el jardín volvió a tener aroma. La rutina ya no era impuesta, era construida, despacio, con gestos. Zahir permaneció ahí, no como sultán, sino como hombre, presente, imperfecto, real. Comenzó a caminar sin escolta, escuchaba sin interrogar, hablaba menos, pero sentía más. Aileen nunca exigió explicaciones, ni retratos, ni coronas. Ella eligió, y eso bastaba. A veces se sentaban juntos en silencio, otras intercambiaban libros dejados en la terraza, y en ciertas mañanas solo se miraban, como diciendo: «Seguimos aquí». Los guardias fueron reducidos, las puertas abiertas, las ventanas limpias y las voces más ligeras. Ningún decreto anunció el nuevo orden. Pero todos sabían, eso era lo que venía después de la caída. No hubo matrimonio oficial, pero hubo vínculo, no de sangre, sino de presencia. Aileen dormía donde quería, leía lo que quería, y sobre todo, era quien siempre fue, ahora sin ser borrada. Zahir la escuchaba con calma. Sabía que ella no le debía nada, y tal vez por eso, ella se quedó. Algunos lo llamaron revolución, otros locura, pero los más sabios lo llamaron comienzo. En la entrada del palacio, donde antes había blasones y oro, ahora había flores plantadas por ella, silvestres, sencillas, y en uno de los corredores menos usados, donde antes colgaban armas, Zahir escribió en un muro vacío: «Lo que no se impone puede transformar». Años después llegaron visitantes, vieron el patio, los árboles, el silencio vivo, y preguntaron: «¿Quién gobierna este lugar?». Nadie respondió, pero a lo lejos vieron a dos personas caminando lado a lado, sin prisa, sin distancia. No se trataba de gobierno, ni de títulos, se trataba de quién se quedó y de lo que nació de aquello que resistió, porque al final el amor que vale no es el que domina, es el que permanece. Si te gustó esta historia, deja tu like y suscríbete al canal para no perderte las próximas.